parte que tiene que ver con esta inquietud, este entusiasmo que teníamos nosotros cuando estábamos estudiando estos temas, y que dijimos en algún momento, ¿no se podrá reconstruir esta prensa que en algún momento tuvimos y que después vendimos? Bueno, ahí empezó a cobrar idea, este proyecto que mencionó Marina y que yo ahora voy a desarrollar, y que está fundamentado en una ausencia, en un vacío. En este sentido, Córdoba fue una de las cunas de la imprenta del Río de la Plata, y sin embargo, ese hecho histórico, ese acontecimiento fundamental, estaba olvidada por nuestra sociedad cordobesa. Y al mismo tiempo estamos en desventaja con otras regiones del país, el caso de Cafayate, el caso de las Misiones, el caso mismo de Buenos Aires, que han puesto en valor sus prensas históricas. Nosotros en Córdoba no, hay un vacío. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos subsanar ese vacío? Y ahí empezamos a proponernos reconstruir la prensa monserratense. ¿Para qué? Para instalarla en el Museo San Alberto, que como decía Gustavo, está funcionando en lo que hoy es el centro histórico de Córdoba, y que es donde funciona el taller de Montserrat en sus comienzos. Gustavo se refirió a la importancia que tiene para los diseñadores por ser lo que nosotros consideramos, y adhiriendo a la línea de los aquí presentes, el germen de nuestra disciplina como diseñadores. Pero al mismo tiempo hay una importancia que tiene que ver con lo cultural. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando aquí es de una recuperación patrimonial, que es tanto material como inmaterial. Material encarnada por el propio instrumento, la propia máquina. Y lo inmaterial viene vinculado al oficio del tipógrafo. Recuperar esa práctica tipográfica, esos conocimientos. Además estamos aportando al turismo museológico, que en Córdoba es rico, pero que se puede enriquecer mucho más con esta vertiente. Y además, hablando específicamente del propio museo, estamos fortaleciendo su didáctica, su propuesta que tiene que ver con lo lúdico, didáctico, lo educativo. Entonces nosotros pensamos que tener la imprenta, verla materialmente, no solamente a través de una lámina, era un buen aporte, y por suerte tuvimos el aval de su directora, la directora del museo, la doctora Selina Jaffo, que además nos explicaba que, como si fuera poco, la imprenta venía a explicar o de alguna manera configurar, en parte, el ser cordobés. ¿Por qué? Porque ella explicaba que los cordobeses, bueno, es como que tenemos esta fama de que por ahí somos conservadores y somos revolucionarios al mismo tiempo, y es una dualidad media extraña, y que podemos generar un cordobazo o una reforma universitaria y al mismo tiempo ir a la iglesia todos los domingos y no perdernos fiesta patronal de ningún tipo. Todo eso encarnado en una misma sociedad. Y esto se explica en parte, de acuerdo a los investigadores del museo y desde una óptica sociológica quizás, por este hecho. Porque en Córdoba en algún momento tuvimos una prensa que fue un elemento revolucionario desde el punto de vista de la comunicación y la transmisión del conocimiento, pero que estaba en manos de un poder conservador que era la iglesia. A todo esto encontramos una serie de problemas que, bueno, como decíamos recién, el destino final de la prensa, si bien se sabe que vino acá a Buenos Aires, a Expósitos concretamente, hoy no puede ser precisado en forma fehaciente. Y al mismo tiempo, por la complejidad y lo específico del oficio tipográfico, no hubo descripciones técnicas, por lo menos en la documentación que hemos relevado hasta el momento, que nos contara cómo estaba constituida esa prensa, qué materiales, de qué manera se ensamblaba. Bueno, toda esa documentación, esas especificaciones técnicas, no las tenemos. No hemos hallado documentación al respecto. Entonces, frente a esta situación problemática, nos propusimos sistematizar una serie de tareas tendientes más que nada a despejar algunas dudas desde el punto de vista técnico-constructivo y también a eliminar ese componente mitológico y casi rayano en la leyenda que está rodeando a la prensa de Montserrat, a la prensa de Expósitos, a la imprenta de la Patria, como también se la conoce. Hay elementos que no están muy documentados, no hay una base documental cierta, y eso es lo que a nosotros nos interesaba
tener con pinzas, digamos, ¿cierto? Bueno, fundamental tener un mayor rigor en nuestra investigación. Bueno, de esas tareas, la primera fue consultar con expertos en prensas antiguas, en el caso de Patricio Gatti, que él fue quien nos señaló un poco el camino a seguir, en el sentido de que nos comentaba, nos informaba que las prensas del periodo eran las prensas tipo common press, como se las llama en inglés, o prensas comunes, que eran prensas similares o del estilo que usó en la misma época Benjamin Franklin en Estados Unidos, y que en su constitución no diferían demasiado de las prensas que se utilizaban desde la época de Gutenberg. Recién en 1800 es cuando se produce un cierto quiebre en el aspecto constructivo, porque se empiezan a fabricar en metal, en hierro. Hasta este momento las prensas eran de madera y totalmente manuales en su operación. Acá pueden ver más o menos una recreación en Estados Unidos. Ven cómo se entinta la composición encontrada en su caja, y después procede a poner el papel, que luego se fija con la frisqueta en el tímpano y se le aplica presión para transmitir la composición tipográfica ya entintada. Con un golpe de la palanca baja el elemento prensil y obtiene la forma impresa. Si ustedes se fijan, el cuerpo es básicamente de madera. Es un modelo de una common press, una prensa común, la prensa de la época. Bien, esa fue la primera tarea que nos propusimos a nivel sistemático. Después continuamos, obviamente, consultando bibliografía específica que nos hablara de las prensas de este periodo. En particular, tuvimos la suerte de conseguir este libro, que fue un estudio que hicieron Clinton Season y su asistente Elizabeth Harris, que describen cómo es la prensa que efectivamente utilizó Benjamin Franklin y que está exhibida en el Museo Smithsoniano en Estados Unidos. Fue totalmente complicado porque ustedes, bueno, están al tanto de lo difícil que es conseguir ingresar, comprar material afuera y poder ingresarlo al país por todas las trabas que tenemos. Fue bastante complicado, pero bueno, a través de gestiones que hice con mi primo en Inglaterra, y bueno, vivía en Italia, pudimos triangular con un matrimonio italo-argentino, conseguimos que el libro llegara a Buenos Aires. Vinimos a Buenos Aires, lo buscamos y bueno, por fin teníamos el libro. No solamente comenta cómo era la prensa, sino que además nos trae los planos para construir. Son 8 planos con un nivel de detalle increíble que no dan lugar a dudas de cómo se tienen que realizar las tareas y encarar el aspecto productivo. Otra tarea que encaramos fue el rastreo de los antecedentes de otras recreaciones que se hicieron en distintas partes del mundo. En particular, pudimos entrar en contacto con la gente de Misiones, de la provincia de Misiones, que ellos han recreado el taller de las Misiones, el taller jesuita. No solamente la imprenta, sino todo el entorno del taller. Accedimos a este material de la BBC, que es un documental ya sobre Gutenberg, pero que también explica un proceso reconstructivo de una imprenta de la época. Lo pudimos subtitular al español, así que está en un canal de YouTube para quien quiera profundizar en estos aspectos. Y finalmente consultamos con técnicos carpinteros y ebanistas, quienes nos iban de alguna manera aconsejando cómo adaptar a nuestros recursos locales los insumos, fundamentalmente la madera, que nos recomendaban que desde un punto de vista constructivo fuera cedro, no los elementos, no las maderas que se utilizaban en Europa en la época, porque hubiera sido una cuestión poco práctica. Entonces, bueno, lo adaptamos a los recursos locales a los que podemos acceder, pero que cumple la función, es decir, que no pandee, que no tuerza, que esté estacionada la madera para que no sufra deformaciones al operar.
Además también está decir que nos aconsejaban en los aspectos constructivos interpretando el plano. Hay adaptaciones que se pueden hacer que no desnaturalizan el proyecto. La idea, desde un punto de vista mecánico, es como óptimo para nuestra tecnología y nuestros recursos. Con todo esto propusimos un proyecto, como bueno, comentaba Marina, ante la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba, que finalmente lo cofinancia junto con el museo. Salió seleccionado el proyecto y la idea es construir la prensa, reconstruir esa prensa, pero a escala real, no una miniatura como ha ocurrido en otros países, y que sea totalmente operativa. No para iniciar una producción de tipo industrial, pero sí para hacer demostraciones in situ, en el propio local donde funcionó en época colonial. En su locación original, como decíamos, en un sótano del Museo San Alberto. Acá pueden ver el sótano donde se presume que estuvo funcionando. Y nuestra hipótesis de trabajo fue que, si bien no podemos precisar cómo era su construcción y sus aspectos técnicos, y por lo tanto no podemos hablar de una réplica exacta, pero sí podemos proponer un símil basado en estos estudios, en estos planos, que resulte suficiente en términos didácticos y en el marco de la investigación que nos hemos propuesto. ¿En qué estamos ahora? Bueno, hasta ahora, como dije hace un rato, conseguimos el libro con los planos en lo que vamos a basar la construcción. También conseguimos cedro, que está en falta, es difícil conseguirlo ahora y es caro, ese es el otro lado inconveniente. Pero bueno, lo encontramos y lo encontramos estacionados. Ya las maderas están estacionadas, no van a deformar, lo pudimos cotizar, sabemos qué elementos tenemos que pedir y cuánto en madera de cedro. Y ahora viene la parte burocrática que estamos tratando de desatar los nudos para efectivamente comprar la madera con el dinero que tenemos asignado por la agencia y otro volumen de dinero que estamos estimando la compra en 37.000 pesos. Entonces estamos gestionando los fondos que nos están faltando, que son aproximadamente 27.000. Tenemos algunas puertas abiertas, queremos activarlas y al mismo tiempo estamos tratando de activar la designación del cuerpo de ebanistas que ya han mostrado su conformidad dentro del seno de la propia Facultad de Arte y Diseño, de la cual somos parte. Estamos esperando el aval del rectorado en este sentido para que se formalice por escrito el equipo de ebanistas que son, como decía, propios de la facultad y que están involucrados en el proyecto. Les gustó la idea. ¿Cuál es el plazo? Bueno, la idea es presentar esta réplica en noviembre, más o menos, no hay fecha establecida, para la Feria del Libro de Córdoba. Y en el marco del 250 aniversario del primer libro impreso y diseñado en Córdoba, que no es poca cosa, y que lamentablemente está pasando sin pena ni gloria, y por eso nosotros tenemos esta inquietud de activar las segundas conferencias este año para poner en valor ese hecho histórico que nos parece tan trascendente, y que no pase olvidado y de manera intrascendente. Y para cerrar, bueno, yo quería compartir con ustedes esta estrofa del grupo Postdata, una hermosa canción ya viejita, pero que viene a contar, a ilustrar la manera en que yo me siento en este momento, casi como que estamos acariciando el sueño de tener la prensa ya armada. Y bueno, con la esperanza también de que este caminito, esta senda que estamos abriendo, sea ampliada y sea transitada por quienes nos suceden, por quienes vengan atrás. Muchas gracias.